Muy bien, vamos a compartir pantalla del material para que se vea y se te vea un poco más claro, que lo vamos a compartir también en el Classroom, pero igual para efectos prontos de los elementos y cuestiones importantes a fin de que podamos mantenernos en esta línea de conocimientos que justamente el foro integrador en relación a la violencia feminicida de este tópico que nos hacen un llamado a autoridades, que justamente por ello este material, quienes ustedes ven aquí, uno de ellos incluso, pues bueno, ya pasó a mayores condiciones, desde luego ya se extinguió en realidad la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ya no existe en México. Así que bueno, para nosotros solamente nos quedará Gobierno de México, INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y lo que es esta entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, claramente la ONU Mujeres. ¿Sale? De ellos partimos con este material del cual se intitula La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias. Así que bueno, vamos a revisar este tema. Reitero, es en relación a el foro integrador y justamente por aquí incluso podemos ir viendo algunas autoridades que necesiten. Maestra, Sí, bien, ¿la unidad 4 y el trabajo final es la misma tarea o son diferentes? vamos a revisarlo con todo gusto. Nos vamos a permitir entonces compartir lo que es la plataforma. Nos metemos a plataforma y lo vemos también con la publicación de las clases que están justamente también por el Classroom. Entonces, dentro de nuestro curso, este módulo 4 tiene 2 tareas exclusivamente. La tarea auténtica, que creo que ya la gran mayoría ya tiene, entonces nada más nos faltan algunos de ustedes que ya casi la gran mayoría tiene, por eso reitero. Y esta ya la resolvimos toda vez que pusimos las respuestas de estas preguntas, que son las que se nos están necesitando, de qué tipo de acciones consideras y qué se requiere para llevar a cabo las políticas públicas. Justamente porque esta fase de las preguntas las vimos por acá en clase de 4 de junio, entonces más que nada por ahí teníamos como estos acotamientos y sí, por allá dentro de del 14 de mayo tuvimos algunas expectativas para el problema prototípico. Entonces, de esta forma en la que nosotros nos vemos inmersos con el tema de acciones para evitar la violencia de género, la violencia de género sabemos que tenemos demasiados tipos y modalidades, ¿no? Pero bueno, hay demasiadas acciones que realizar, que se requiere para llevar a cabo las políticas públicas. Como decíamos en la universidad, necesitamos incluso especialistas, ¿no? Para que no podamos dejarlo en manos como de algunos policías que no tienen especialidad, ¿no? Bueno, así es como esta sería la tarea auténtica, que por supuesto de módulo 4, política criminal. Ya para a más tardar el día de mañana, ustedes puedan enviarla. Nada más son esas 2 preguntitas. No necesitamos más, solamente responder esas 2 preguntitas. Y lo que sería esta es la tarea auténtica, el foro de reforzamiento que decíamos hoy vamos a tocar en ese sentido, que es parte de el tema que se nos está solicitando, como esto que son delitos violentos y solamente relacionado a la violencia feminicida. Entonces, hoy vemos este foro de reforzamiento para que ya lo tengamos listo y pueda entregarse el día viernes 20 de junio, ya, porque nada más son igual ciertas preguntitas que tenemos por aquí. Bueno, en relación a la actividad integradora, que es nuestra actividad final, que justamente esta actividad integradora, análisis criminológico, no necesitamos esta situación bonita, preciosa, no se preocupen por esta partecita. Nosotros, como dijimos precisamente en clases, voy a compartir pantalla del Classroom, ahí creo que se puede visualizar, bien.
Como decíamos en clases pasadas, en mayo, si no mal recuerdo, veíamos los requisitos de esta actividad final, la actividad integradora final. Bien, entonces aquí está, ¿no? Así como sus tareas ya tenían una fecha marcada, pero bueno, ya les dimos más tiempo para que esta semana terminen de enviar módulo 4, las personas que no lo han enviado, pero bueno, no puede pasar de esta semana claramente. Y lo que es la actividad final, deseamos que a más tardar queremos el miércoles 25 para que ya todos se entreguen. Si pueden hacerlo un poco antes sería fabuloso, los que faltan de enviarlo. Aquí pusimos lo que es esto, reitero, es la publicación del 14 de mayo. El 11 hicimos algunas modificaciones por temas de fechas para poder prolongarlo un poco más. Entonces, en la clase del 14 de mayo, perdón, teníamos los elementos, que es justamente la portada, el desarrollo. No hay mínimo ni máximo conclusiones por cada módulo, cada corriente vista, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. No necesitamos que tengas a bien todas las escuelas jurídico-penales. Si quieres hacer una conclusión, realmente la ocupamos en referencia a lo que es claramente temas que nos importan. Por supuesto que va muy enfocado en solucionar y más que nada en la práctica, ¿no? Eso es lo que más nos necesita. Pueden incluso como les decíamos siempre, y reitero, esta es publicación de 14 de mayo. En trabajo de clase, por lo que justamente teníamos de módulo 1, tuvimos materiales donde relacionamos las leyes que justamente dan solución. Ese tipo de materiales que justamente como aquí en el módulo 1 y las mismas que también tenemos como parte de la presentaciones a lo largo del módulo 1. Por ejemplo, podemos rescatarlo en relación a que esta escuela clásica tiene sus soluciones, como lo es cualquier migrante que justamente tengamos por acá. Justamente cuando tenemos estos migrantes, podemos decirle desde el momento en que ustedes, migrantes, conciben a un individuo, entra bajo la protección de la ley. Y esto es gracias al artículo 22 del Código Civil, ¿no? Es el justnaturalismo. Lo que la escuela clásica decía, pues todos tenemos los mismos derechos. Bien, como mucho de esto que es el tema de los migrantes, que no puede aplicarse pena que no esté en ley, comentábamos justamente en esta corriente actual que los ciberdelitos pues no se les puede dar a estas personas, desde luego, un juicio por algún delito que se parezca, porque no podemos hacerlo por simple analogía, porque se parezca. No podemos hacerlo así, ¿no? Esto es algo de lo que reiteramos, se vio pues desde módulo 1. Esta es la presentación que viene desde la clase del 19 de marzo. Bien, entonces con esto estamos justamente liberando lo que es para nosotros nuestras aproximaciones de como una de nuestras conclusiones. No obstante a ello, que ustedes podrán decirnos las conclusiones que gusten de este módulo 1, módulo 2, 3, 4. Incluso con las mismas publicaciones. Como decíamos aquí, tenemos varias resúmenes de clase, por lo que ustedes pueden hacerse de estos resúmenes. Mismos resúmenes que te llevan a lo que sería el fundamento jurídico, como lo vimos aplicado en esto de la Ley de Cultura Cívica, aplicada a casos reales. Bien, esa es la manera en la cual estamos, desde luego, obteniendo información relacionada justamente por esto que estamos pidiendo, solicitando desde el 14 de mayo, para conclusiones, que no tenemos un mínimo de páginas, no hay un máximo de páginas, solamente queremos tus conclusiones por cada módulo. Y que claro, todas son soluciones que al final se relacionan con tu praxis, con la crimi, con la abogacía y el problema prototípico. Para todas las personas en realidad, no discriminamos. Bien, hasta aquí, Margarito, cuéntame qué más ocupamos, qué necesitas. No, nada más era eso, es que yo sí sabía eso, pero una compañera me hizo dudar. Sin problema, muchas gracias, Margarito. Lo bueno es que como tú has asistido, ustedes han ido a la universidad, la gran mayoría de los que están por aquí, justamente, pues bueno, no hemos tenido ese problema afortunadamente con ustedes. Hay otros que no, de veras, aunque vayan o no vayan, luego sí es complicado. Pero bueno, ya. Listo. En esta parte que decíamos para nosotros con este módulo 4.
Por cierto, ¿no? Esto que viene aquí dentro de lo que fue la actividad integradora, por eso no le hagan caso. De todos modos, la voy a modificar para que no tengan problema y sea en relación a lo que estamos diciendo, ¿no? Por cualquier cosa. No queremos que justamente sus compañeros, sus compañeras tengan esto porque no pusieron atención en la clase, pues bueno, sigan haciendo como de estas ilusiones, falsas ilusiones a sus compañeros de que son las indicaciones que están ahí, que claramente no queremos que ustedes hagan todas esas cosas raras de la vida. Entonces déjenme hacer de una vez para que no tengamos ningún problema con el contenido de esta actividad integradora, porque sí me necesita de ustedes que tengan claro que no se preocupen por esta parte. Yo de una vez lo borro, porque si no, ustedes de verdad que no quiero que pasen por algún estrés generado, como dice Margarito, por alguna persona que desconoce de lo que hablamos clase tras clase. Por ser un escenario, por ser nada más un dato curioso. En este módulo 4, le decíamos todo bien. Aquí es donde estamos en la actividad integradora final. Ya dentro de esta actividad integradora final, ya le modificamos y se puede, creo que ya se puede ver en pantalla. Sí, ahí está. Entonces, por cualquier cosa, aquí reiteramos indicaciones que acabamos de dar sobre la actividad final, entregada individualmente. Nada más que le vamos a poner ahí 24, 25 de junio, porque ustedes los veo hasta el próximo miércoles en línea. Primero Dios, nos vemos este viernes y todo bien, pero ojalá que lo puedan entregar un poco antes para que ya tengamos calificaciones y el próximo viernes, no, perdón, bueno, sí, obviamente este viernes que nos vemos, el próximo miércoles 25 nos veamos ya nada más aquí en línea para calificaciones, no necesitamos asistencia, por supuesto, pero bueno, si no quieres venir para saber tu calificación, bueno, como que ya, ¿no? Sería el colmo. Bueno, entonces esta es la actividad integradora final, una disculpa. Creo que por aquí ya se está viendo que ahí están las indicaciones y comentamos ahí justamente el marcaje, primer intento 25 de junio. Así que, por favor, ojalá se pongan pilas para que ya esté esto lo antes posible y el 25 ya demos calificaciones finales. Estaría padrísimo si lo entregan antes. Si no, se tendrán que esperar hasta el día viernes 27 y hasta el viernes 27 de junio en la escuela, en la universidad, revisar su calificación. Ojalá que no. Ojalá que no se esperen hasta entonces. Vale. Pues bien, compañeros y compañeras, vamos entonces a seguirle con esto que comentamos para poder sumar a esto que se ve en módulo 4 respecto de... Vamos a poner el bonito. Me encanta, por ahí se nos activó un audio. Que está grueso. Bien, entonces aquí en lo que será nuestra pantalla, si está, está compartiéndose. ¿Está? Mitch, ¿qué pasó, Mitch? Es que lo que pasa que el trabajo final, lo hicimos en equipo, bueno, yo y otras dos compañeras. Entonces, ¿lo subimos o debe de ser individual? Puede ser individual o por equipos, Mitch, sin problema alguno. Lo que queremos es que todos los integrantes lo suban para evidencia de la plataforma. Por favor, Mitch. Gracias. Gracias a ti, Mitch. Vale. Entonces, aquí nada más nutrimos el foro para quienes todavía no lo realizan. Y de esto también nos podemos sumar para que aquellos que no han hecho todavía también la tarea auténtica, que tienen hasta mañana, por cierto, los que faltan de tarea auténtica del módulo 4. Bueno, ¿listo? Con estos datos que nos están precisamente compartiendo aquí nuestras autoridades, con este material que decíamos de Gobierno de México, de lo que sería InMujeres, ustedes van a tener ciertas comisiones, ciertas autoridades. Lo primero que tenemos que recordar es que si tu docente presente te habló de la jerarquía de normas, tan famosa, tan afamada, no era porque de verdad me encanta el tema y me guste nada más darlo por darlo. Este es el comentario de, si bien ustedes como criminólogos, criminólogas, al momento de atender ese tipo como de delitos graves, que justamente como bien se nos comentaba en ese foro integrador de este módulo 4,
para nosotros son estos delitos violentos. Entonces, como parte de delitos que por supuesto son graves, ese tipo de violencias que nosotros estamos viendo aproximaciones ahorita con la ONU, pueden ustedes constatar que aquí se menciona, hago un zoom bastante amplio para que se vea claramente el artículo primero de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ok, listo. No sé hasta dónde nos quedamos, pero al final si ustedes pueden entonces ya ver el material, podemos contemplar el tema del orden, la jerarquía de normas, aplicada justamente aquí con este material sobre este tema que nos viene dando el foro de reforzamiento. ¿Sale? Entonces, ese es el primer punto, que es sabiendo que la jerarquía de normas principalmente está tema de constitución y tratados internacionales para efectos de tus delitos como criminólogo y criminóloga. Sabrás que nosotros vemos entonces como ese tipo de violaciones a derechos humanos. Si no lo pasamos justamente como en este sentido, nos estaríamos dando a la tarea de pasar por alto como ese tipo de escenarios donde si tu cliente es hombre, imaginemos que no estamos revisando ese tema del Tratado Internacional de la CEDAW y por supuesto aquí se menciona la igualdad del hombre y la mujer. No por nada todos los derechos humanos y libertades fundamentales están bajo todas estas esferas y más aún. Podemos decir que no solamente en la vida política que comentamos en una sesión en la universidad, que políticamente hablando la Cámara Legislativa, la Cámara de Senadores y Diputados, la gran mayoría de los que están ahorita, que sabemos que es un partido político del cual también encabezaba la presidenta, hoy nuestra presidenta de México, no solamente en ese contexto que se está supeditando a cierta mayoría en las cámaras, sino que prácticamente también tiene una supeditación a las siguientes esferas, que es en el tema económico, por ejemplo, temas de pandemia. ¿Qué sucedió en temas de esta gran contingencia sanitaria? Por supuesto que hubo una súper reducción, hubo demasiados empleos que se perdieron, personas, vidas, en fin, todo tiene que llevar entonces un trasfondo, de lo cual esta perspectiva, que por supuesto ya en pandemia desde luego también sufrimos de una violación a derechos humanos, como por ejemplo el no poder salir. El derecho de tránsito se vio vulnerado. Así también podríamos entonces hacer una referencia a que dentro de todas estas esferas, que justamente podemos ir comentando más allá en temas civiles, en temas penales, en temas administrativos, al final del día, toda esta perspectiva también necesita de ustedes en este contexto. Vamos entonces con alguien que pueda apoyarnos en lectura, nada más algo relax, si nos pueden apoyar por allá nuestros compañeros, compañeras. Gracias, Delia. Vamos con lo de bajo esta perspectiva, por favor. Sí, maestra, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bajo esta perspectiva, la violencia contra las mujeres ha recibido una atención especial por parte de los estados, parte de las Naciones Unidas, por tratarse de una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. De acuerdo con la Convención, la violación de los derechos humanos, producto de la violación contra las mujeres y las niñas, está presente incluso si ocurre en contextos de conflictos armados, desastres, pandemias y en situaciones de violencia generalizada por el crimen organizado. Muchísimas gracias, Delia, por el apoyo. Al final del día, como nosotros tenemos que hacer este margen de vinculación de todos los ordenamientos y de todo lo que se requiere para que no solamente tu cliente esté bajo ciertos delitos, que por ello mi gran encomienda era, si la ciberdelincuencia hace de lo suyo, porque la pandemia también influyó demasiado en estafas en línea, en que estuvieras comprando criptomonedas, en que hicieras cosas en internet, que al final del día, si querían las personas sumarse a OnlyFans y otras cosas, realmente ese mismo camino que sabemos que es delincuencia organizada, que es pandilla, que son delitos informáticos, que es ciberdelincuencia, claramente el auge que comienza desde un escenario tan pronto como estos tipos de conflictos de pandemias. Ni se diga hoy en día los conflictos armados que tenemos incluso en Israel y Estados Unidos, que se está sumando a otros más. Ese es el momento en el cual estas situaciones de violencia que está generando el crimen organizado
por supuesto que necesitamos atender esta perspectiva, no solamente perspectiva de género, sino esta perspectiva del orden jurídico con esta jerarquía de normas. Reitero, es que no veo a estas personas, criminólogos, criminólogas, que de manera consciente me puedan hacer un pormenorizado de toda la legislación que realmente se está detrimentando, que toda esta legislación que realmente debemos nosotros pedir que se garantice, no se nota, no se demuestra. Al respecto, entonces, la recomendación general número 35 de la CEDAW advierte cómo la prohibición de la violencia en razón de género contra las mujeres se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario. Créeme que aquí en Rosario Castellanos podrías llegar a ver derecho internacional, pero bajo esta mira de la perspectiva de género, ya no lo vas a ver. Por lo tanto, yo sí hago un llamado a que si dentro de esto que ya viste en primer semestre, perspectiva de género, en séptimo semestre te vas a volver a encontrar teoría de género, pero no lo dejes en teoría, reitero. Nosotros tenemos que verlo desde el ámbito práctico. ¿Qué es lo que realmente se necesita hoy en México para estas acciones? Como precisamente en la tarea auténtica de módulo 4, a raíz justamente de esa política criminal contra la violencia de género, si bien podríamos entonces decir que evitar la violencia de género en mi colonia, en mi país, puede ser permisible gracias a que alguien está detrás en torno a estas instituciones internacionales. ¿Cómo cuáles? Ah, perfecto. En estas autoridades internacionales podemos irnos a este listado que nos trae en la página 5. Aunque es una lista de acrónimos y siglas, son aquellos que nada más utilizaron para este material, pero no son todas. Por lo tanto, una de estas organizaciones, instituciones internacionales, puede ser incluso el caso de lo que vendría aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, espero que en tu tercer semestre en Derechos Humanos, la clase, puedas permitirte ver un poco más de la Corte Interamericana, qué es lo que hace. En temas penales, incluso podríamos supeditarnos a la Corte Penal Internacional. Lo estoy poniendo en pantalla para que sepas un poquito de lo que hablo. Este Tribunal Penal Internacional, al final del día, es un tribunal de justicia internacional que se rige por el Estatuto de Roma. Como esta de tantas actividades que tiene que hacer es juzgar a personas acusadas de cometer crímenes. Crímenes, por supuesto, grandes, ¿no? En función de esto. Entonces, ¿cómo es posible que ante estos mismos órganos, que también por ahí podemos irnos revisando un poquito más de esta Corte Penal, nos menciona incluso que estos tipos de instituciones, de autoridades, pues no es como para dejarlo en menos, ya que son crímenes graves, y ahorita estamos hablando de un crimen grave, que es el feminicidio, por lo que no podríamos dejar de lado ese tipo de autoridades. Lo menciono porque ahorita en México podríamos decir que nos podemos supeditar a lo que nos diga incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que nos diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a lo que nos digan estas autoridades, que están incluso por aquí, como Instituto Nacional de Mujeres, INEGI, IMSS, ISSSTE, en fin. Y si nos supeditamos a estas personas que no son especialistas en la materia, considero que ahí tenemos una gran limitación que yo no quiero que ustedes pasen, por lo que esperaría que mismos escenarios, ahorita si yo revisara con ustedes la importancia de cada una de estas instituciones bajo el tema legal, es porque te voy a decir algo. Si nosotros vemos estos casos de delitos graves, la responsabilidad recae en ustedes y en cada uno de los peritos. Es decir, tú como abogado, tú como criminólogo, criminóloga, tienes que saber todo lo que lleva el caso. Entonces, como criminólogo, tienes que saber, a ver, ¿qué pasa en total con este caso de feminicidio? ¿Cuántos ordenamientos pueden estar conjuntados o vinculados para todos los tipos de delitos que también podrían llevarse bajo esta tesitura de que es un caso de feminicidio? Porque si lo vemos desde el caso del FOFO, o sea, un caso que ya tocadísimo, si el mismo caso que para nosotros fue tentativa de feminicidio,
porque también podría decir que esa tentativa de homicidio, o sea, puras tentativas, al final del día se constriñe en que de ustedes nos van a dar esa tipificación, ese tipo de delitos que encuadran perfectamente en lo que hizo esta persona. Como parte de todos esos conocimientos que ustedes van a lograr, no solamente en la manera física, sino en la parte digital, imaginemos todos estos escenarios que ustedes tienen que vincular no solamente un delito físico grave, que también vienen otros delitos digitales y no graves. A lo mejor un tema más tranquilo, ¿cómo lo podría hacer? El tema de, que no me encantaría, pero sí lo vamos a ver por la sentencia que vamos a ver el día de hoy, en relación al suicidio. Porque los que estuvimos por allá en la universidad, los que debemos de recordar que tenemos el delito de suicidio. ¿Por qué está el delito de suicidio? En la parte psicológica o social es muy importante. Socialmente hablando, para efectos de módulo 3, fue importantísimo en relación a que había un gran pensador, un gran sociólogo que nos necesitaba suicidio. No sé por qué, pero ahorita que la tecnología me ayude, ok, justamente, de qué suicidio, ¿por qué? Porque es la inducción al suicidio, pero realmente esta gran tecnología me encanta. Vamos a buscarle inducción al suicidio. Tal vez lo estoy escribiendo mal en el buscador. Y voy a ponerlo aquí en el código penal. Para que nos vuelva. Ok, perfecto. 142, pero es la iniciativa de ley que no me encanta, que no me fascina. Ok, me parece mejor con la Suprema Corte. En ese sí confío. Bien, entonces sería para nosotros el 312 del Código Penal para el Distrito Federal, correcto. Y en este caso de nuestro caso sería inducción al suicidio, penas, medidas de seguridad. En la inducción al suicidio, como es este delito del Código Penal, entonces por ello sí o sí, este artículo 312 del Código Penal para el Distrito Federal nos hace la referencia. Imagínate que las personas que tú encuentres y que esperamos que no, en los casos donde existe este feminicidio y no hayan reportado que a lo mejor fue una inducción en realidad al suicidio, que no fue una tentativa de feminicidio, que fue un feminicidio tal cual, pero que no hayan podido hablar incluso de que fue una inducción porque no revisaron que la víctima estaba hablando con ChatGPT y ChatGPT le dio ideas, la indujo al suicidio ChatGPT. ¿Se imaginan estos casos donde se queden precisamente tan limitados los especialistas? Yo no me lo imagino. Yo por eso quiero que ustedes vayan más allá de lo que comúnmente se habla y que nos permitamos entonces poder complementar esto que tú tienes del ámbito físico, de los delitos clásicos, a los delitos digitales, para que podamos hacer un encuadre y la tipificación correcta de todas las conductas que se relacionan. Preguntas hasta aquí, compañeros, compañeras. No, maestra. Mario, que acaba de llegar, por favor. ¿Todo bien Hola, en maestra, casa? perdón, es que vengo bien mojado y me estoy cambiando. Una disculpa, Mario. No, adelante, adelante. Sí, yo Usted haga lo suyo. Gracias. Después les pregunto a las compañeras, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, Gracias, vamos a dejar también la grabación. Gracias, Mario. sí. Súper.